Podríamos llamarle 3 virtudes poderosas de Jesús. Pero vamos a encontrar ahí 3 aspectos poderosos de Jesús. Y dice el libro de Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda virtud me es dado en el cielo y en la tierra. Esto lo habló el Cristo que resucitó de entre los muertos. Y la base gloriosa del Evangelio es la resucitación de Cristo. Es de que Cristo salió de la tumba vivo. Es el Cristo que tiene todo poder, que no ha menguado, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero tenemos 3 aspectos que debemos de considerar en la persona de Jesucristo el Señor. En primer lugar, su nombre. El nombre de Jesucristo fue puesto directamente por Dios. Mateo capítulo 1, verso 20, 21 y el 22 dice: pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el nombre de Jesús significa Salvador. Pero al mismo tiempo, en el verso 22, quiere decir ese nombre glorioso: Dios con nosotros. Y hasta el día de hoy, nosotros los cristianos podemos decir: Dios con nosotros, Jesús está con nosotros. No lo vemos, no lo tocamos, pero por la fe entendemos y sabemos que Jesucristo y su nombre precioso están con nosotros. En segundo lugar, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. No hay nombre que se iguale, se asemeje o se compare al nombre de Jesús. Habrán en esta tierra nombres bonitos, nombres de príncipes, nombres de reyes, nombres que se consideran elocuentes y excelsos a la vista y al entendimiento humano. Pero el nombre de Jesús, que fue puesto por Dios, sobrepasa todo nombre. Sobrepasa todo nombre. Dice el libro de Filipenses 2, 8 al 11. Es sobre todo nombre. Y nuevamente ahí dice que Dios respaldó otra vez ese nombre que Él había puesto 33 años y medio atrás. Lo respaldó cuando Jesús se presenta al Padre en la eterna gloria de su presencia. Y dice la Escritura que Dios le dio ese glorioso nombre y le puso nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Sea el nombre del Señor glorificado. Ahora, hay algo aquí que nos enseña la palabra, que al nombre de Jesús los demonios tiemblan. Este tipo de personajes no los podemos ver. Este tipo de presencias no las podemos identificar rápidamente con los ojos humanos, pero existen. El reino de Satanás está debidamente organizado. Espíritus malos o demonios están actuando bajo las órdenes del enemigo, el diablo. Pero todo eso, todo ese reino malvado, todo ese reino perverso, todo ese reino mentiroso, todo ese reino que está engañador, que está engañando al mundo y a muchos creyentes, todo ese reino que está trabajando las 24 horas del día, todo ese reino que viene desde los infiernos tratando de molestar las criaturas humanas y los verdaderos hijos de Dios, porque tenemos
lucha contra ellos, pero todo ese reino no puede soportar el nombre de Jesús. Cuando se menciona el nombre de Jesús, los infiernos tiemblan. Cuando el cristiano ora en el nombre de Jesús, impone manos en el nombre de Jesús. Cuando los verdaderos enviados mensajeros de Dios predican la palabra. Cuando los verdaderos maestros de la palabra enseñan la palabra. Cuando los verdaderos misioneros van con sacrificio a compartir el evangelio. Cuando los verdaderos hijos de Dios, aunque no tengan un cargo en un templo, pero son consagrados a Dios y claman a Dios en justicia y en rectitud de sus vidas, y mencionan el poderoso nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Los demonios son subyugados, son atados y amarrados. Los demonios son vencidos, porque el nombre de Jesús es nombre todopoderoso, y a ese nombre se sujeta toda la dinastía satánica. Sea el nombre del Señor glorificado. Lucas 10:17. Los discípulos regresaron al Señor Jesús y le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios no pueden soportar ese nombre glorioso, porque ellos saben que quien fue a la cruz del Calvario no fue un hombre cualquiera, no fue un hombre sencillo, no fue un hombre común, no. El que fue a la cruz del Calvario era el verdadero, el santo y el todopoderoso Hijo de Dios. Era el Cordero único, enviado por Dios, para que en la cruz del Calvario ofreciera un sacrificio vivo, un sacrificio voluntario. El diablo y los demonios sabían quién estaba siendo crucificado. Y ellos pensaron que ahí lo habían vencido por fin, que ahí iba a terminar toda la obra de Jesús. Al contrario, la palabra bendita y gloriosa de Dios dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo, para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Ellos sabían quién estaba muriendo en la cruz. Aleluya. Pero el nombre de Jesús domina toda la obra satánica. Otra cosa más que quiero compartir con todos ustedes en Lucas 21, 16 al 17. A esto le llamo yo el honor de ser despreciados por causa del nombre de Jesús. Tenemos el honor de ser aborrecidos por ese nombre. Desde hace muchos siglos atrás, la iglesia primera fue perseguida, muerta, aborrecida. A muchos los pusieron en las cárceles, en las mazmorras. A otros los llevaron a los circos para poder ser devorados por los animales salvajes. Pero no importaba. No importaba, porque el nombre de Cristo Jesús estaba impreso en el corazón de cada creyente, y ellos morían por ese nombre y sentían la misma gloria celestial aún antes de morir, y aún antes estando moribundos. De la manera que Esteban fue apedreado, el diácono Esteban fue apedreado por causa de Jesucristo, pero cuando estaba bajo las piedras, dice, él veía a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, esperándolo en ese mismo día. Y hoy en día se vuelve a repetir la misma historia.
Hay muchos verdaderos evangélicos que son aborrecidos por causa del nombre de Jesús. La mamá aborrece a la hija, el padre aborrece al hijo, los hijos aborrecen a los padres, la sociedad aborrece la iglesia evangélica, no nos miran bien, porque en nuestra vida está impreso el nombre de Jesús, al cual amo, al cual amamos de corazón. Aleluya. Y no importa si somos aborrecidos, pero tenemos el gran gozo de decir en este pleno siglo XXI, amo, soy y pertenezco y bendigo y adoro al único Cristo que murió en la cruz del Calvario. A Él le doy la gloria y la honra y su nombre está en mi vida. En segundo lugar, el segundo aspecto de la persona de Jesús es su sangre preciosa. Su sangre preciosa. Primera de Corintios capítulo 11 y verso número 25 dice que esa sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto. Dice nuevo porque en el libro de Hebreos 8 del 6 al 13 nos enseña que había un pacto antiguo. Un pacto, le llaman el pacto viejo. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y que en la vida espiritual y moral del pueblo de Israel era aplicada esa ley o ese pacto. Pero cuando Jesús apareció, confirmando su ministerio con el evangelio, enseñando la palabra de vida a la gente, comenzando el movimiento glorioso de la gracia, ese antiguo pacto fue desvaneciéndose poco a poco. Ese antiguo pacto empezó a disminuir en su fuerza, en muchos aspectos de su enseñanza. Ese antiguo pacto dejó de tener fuerza, fortaleza, cuando Jesús apareció. Por eso dice la Biblia en el libro de San Juan, que a Moisés se le fue dada la ley, pero Jesucristo fue el que comenzó la gracia. Y gracia quiere decir un regalo de Dios que nosotros no merecemos. El antiguo pacto, en el antiguo pacto estaba Jesucristo. En el antiguo pacto estaba escondido el Hijo de Dios. Pero cuando Él aparece, ese antiguo pacto ya dejó de tener valor, porque nadie puede ser más que Jesucristo. Ni la ley, ni el antiguo pacto, nada puede, ni el bautismo puede ser más que Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en el libro de 1 de Corintios, el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces Jesús, en su sangre preciosa, estableció el nuevo pacto. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa, dice la Biblia que el velo del templo, sagrado templo, ese velo grandísimo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, se rompió por en medio, se abrió para decir: ahora tienen la oportunidad, ahora tienen la libertad. Ustedes que no podían entrar al lugar santísimo, ahora pueden entrar por medio de la sangre de Jesús. Hebreos 8, 6 al 13 dice que el nuevo pacto en la sangre de Jesús es mejor. Aleluya. Es mejor. Ahora, cuando nosotros vemos que la sangre de Cristo establece un nuevo pacto,
podemos recordarnos que la sangre de Jesús comenzó a ser derramada en el huerto de Getsemaní. Es totalmente segura y firme el pensamiento que ahora podemos entender cómo Jesús empezó a su sufrimiento, cómo Jesús empezó a sufrir en el huerto de Getsemaní. Era tan profundo su sufrimiento porque él sabía que lo que le esperaba esa noche, esa madrugada y el siguiente día, miércoles, él sabía lo que iba a pasar el día miércoles desde la mañana, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Iba a ser algo terrible, profundo y fuerte. Y por eso oraba al Señor con intensidad en aquel huerto. De tal manera que clínicamente es comprobado que cuando una persona está en ese estado, sus poros se abren. Y de esos poros, de sus sienes, de su cabeza, salió como gotas de sangre. Así dice la Escritura. Salieron como gotas de sangre. O sea que el Señor empezó a derramar su preciosa sangre desde el huerto de Getsemaní. ¿Y qué podríamos decir sobre la flagelación en el cuerpo del Señor? Los romanos no tenían en su ley crucificar a los mismos romanos, aunque hubieran sido delincuentes. Si era romano, no lo crucificaban. A cualquier gentil o a cualquier judío, sí lo crucificaban, porque ellos sabían que antes de ir a la cruz, el reo, como un delincuente, como un malhechor, tenía que ser flagelado. Y Jesús fue tomado por las manos de los hombres, de los centuriones romanos, que eran especialistas en torturar a una persona. Sus azotes llevaban en sus puntas o metal o pedazos de hueso. Y eran 39 azotes sobre las espaldas. Pero Jesús no recibió azotes solamente en sus espaldas. El Santo Hijo de Dios recibió terribles azotes en sus piernas y en sus pantorrillas. Sus espaldas fueron abiertas por esos azotes. Y de esa flagelación, la sangre siguió siendo derramada. Los golpes con puño cerrado en toda la cara de Jesús fue con el propósito de desfigurarlo, porque ya estaba escrito conforme la palabra divina, que dijo: verlo hemos, pero sin ningún atractivo para que le deseemos. Los labios del Señor fueron hinchados de tanto golpe. Sus ojos fueron hinchados de tanto golpe. Sus mejillas fueron destruidas e hinchadas de tanto golpe. La flagelación en el cuerpo de Jesús fue inmisericordia, fue horrorosa. Fue una flagelación horrorosa en su bendito cuerpo, porque ese cuerpo no pecó. Esa sangre era limpia y santa. Tenía que ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Y qué podríamos decir de la terrible herida de la lanza en su costado?
Aquel centurión quería comprobar que Jesucristo ya estaba muerto. Tomó su lanza y la incrustó sobre el lado derecho del Señor Jesús. Esa lanza no solamente atravesó su pulmón derecho, sino que llegó directamente al corazón. Oh, bendito sea el Señor. Jesús no murió por la fuerza. Jesús no murió por gusto, amigos, hermanos, amigas. Jesús murió por amor. De su corazón vertió sangre y vertió agua. Por dos cosas. La membrana que cubre el corazón, que lo protege, fue atravesado por la lanza. Por eso surgió agua de esa herida. Y del corazón, siendo el depósito donde más sangre hay, vertió el último poco de agua que quedaba en ese cuerpo. Jesús murió por amor en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Hebreos 9:22 que no hay remisión de pecados sin sangre. No hay remisión de pecados sin sangre. Ninguna persona que no reconozca la sangre de Cristo, que no sienta el poder de la sangre de Cristo en su vida, pueda decir que es limpia de pecado, porque nadie puede limpiar el pecado. Solamente la sangre preciosa de Cristo tiene la autoridad, el poder, la autorización del Padre Jehová, Dios de los ejércitos, de reconocerlo como limpio, si la sangre de Jesús limpia nuestros corazones o limpia tu vida. Amigo o amiga que me estás escuchando, tú no puedes decir que eres limpio de pecado. Si la sangre de Jesús no ha caído sobre ti, si la sangre de Jesús no ha hecho presencia en tu corazón y en tu vida, no puedes decir ni que eres hijo de Dios, ni que eres libre de pecado. Todavía estás esclavo del pecado si la sangre de Cristo no te ha limpiado. Pero bendito sea el Señor, que la sangre de Cristo a mí y a muchos nos ha limpiado con su sangre preciosa de cualquier pecado. Aleluya. Sea el nombre del Señor glorificado. Alabado sea su nombre. Juan capítulo 1 y verso 7 está muy claro. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. El tercer aspecto es el aspecto de su bendita palabra. Hay dos cosas por las cuales Dios no puede mentir. La primera es por Él mismo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios verdadero. Es el trino Dios. Algunos le llaman la Trinidad. Yo le llamo el Dios trino. Gloria al Señor. Y la segunda es por su palabra. Dios no puede mentir por su palabra.
La palabra del Señor es totalmente limpia y recta. Dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 7 y verso 46. Jamás ningún hombre ha hablado como tú, le dijeron al Señor Jesús. Jamás ningún hombre ha hablado como tú. Antes del Señor Jesucristo vinieron profetas excelsos, profundos, verdaderos siervos en completa comunión con Dios, y hablaron al pueblo. Se levantaron también mujeres que las llamaron lideresas. Se levantó un Moisés, se levantó un Josué, pero nadie ha hablado o habló como Jesucristo. Podemos pensar cómo se levantó, cómo Dios levantó al hombre de mucha sabiduría, Salomón. Pero ni Salomón pudo superar a la palabra del Señor Jesucristo. Jesús es único en su palabra. Nadie habló como Él. Desde temprana edad. Tenía como 12 años de edad cuando el Señor Jesús apareció en el templo en Jerusalén. Y habían ahí ancianos, reverendos ancianos, doctores en la ley, un conjunto de hombres que estaban muy afines a la ley escrita, a la ley antigua. Y aparece un niño llamado Jesús. Y los interrumpió y se sentó con ellos. Y aquellos hombres probablemente extrañados de que ese niño se metió a ese grupo y estaba sentado con ellos. Yo estoy seguro que aquellos ojos brillaban por la inteligencia divina en Jesús. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo preguntaba y ellos le respondían. Aquellos hombres le preguntaban a Jesús y Jesús respondía. Y agrega la Escritura, y se quedaban maravillados cómo hablaba ese niño de 12 años. Más adelante, siendo el Señor de más de 30 años, reconocieron muchos de los eruditos de aquel tiempo, pero este no fue a la escuela. ¿Quién le habrá enseñado a estas cosas? Porque nosotros vemos que estaba en el taller de su papá José, pero su papá era un carpintero del pueblo y él ayudaba en esa carpintería. Él no fue a la escuela. Y dice, se admiraban de su palabra, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jamás hombre alguno habló como Jesucristo. En el libro de San Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, dice que la palabra de Jesucristo es eterna. No perece, no se mueve, no se muda, no se acaba, no se destiñe. La palabra del Señor es eterna. Alabanza su nombre por siempre. Esa palabra preciosa, según Lucas capítulo 5, verso 1 al verso 6, trae bendición material. Jesús le dijo a Pedro, préstame tu barca, Pedro,
Pedro se la prestó. Y cuando Jesús terminó de enseñar, le dijo a Pedro: vete más adentro del mar y echa tu red a tu mano diestra, a tu mano derecha. Y Pedro le responde: en tu nombre y en tu palabra echaré la red. Y dice la Escritura que el Señor Jesús recompensó al apóstol Pedro con una gran cantidad de peces, con una gran cantidad de pescados. Hay una bendición material, espiritual y física por la misma palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 23 al verso 25, dice que somos renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa es la palabra de Jesucristo. Por esa palabra somos renacidos. Gloria a Dios. Aleluya. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 8, 16 al 17 dice que por la palabra del Señor Jesús son echados fuera los demonios. Los demonios no obedecen al hombre sencillo, humano, corriente. No, pero si el hombre viene contra los demonios con la palabra de Dios, los demonios tienen que obedecer. Porque saben que la palabra de Dios hiere. En el libro de Hebreos muy claro dice que la palabra de Dios es espada de dos filos y penetra y parte. Así que los mismos demonios tienen temor a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no solamente los ofende, sino que los vence. No tratemos de venir a liberar o a exorcizar a la gente con sobamientos, con aguas, con fetiches, con cosas inmundas, con masajes, con golpes. No, Señor. Los demonios tienen que obedecer a la misma palabra de Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Y como última cosa de la palabra del Señor Jesús, es que el viento y la mar le obedecen. Marcos capítulo 4, verso 38 al verso 44. El Señor iba durmiendo en la barca, lo despertaron, y cuando él se puso de pie, dice que reprendió con su palabra a los vientos y a la mar. Y dice, los vientos y la mar obedecieron esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros no debemos de tener temor a las cosas naturales que suceden en esta tierra. El Señor cuida de nosotros y nosotros debemos de recordar su palabra. Porque su palabra dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tres aspectos de la persona gloriosa del Señor Jesús. Son tres aspectos poderosos, los cuales nosotros debemos de reconocer diariamente. Y lo repito, es su nombre, su sangre y su palabra. Aprendamos a vivir con ella diariamente en nuestra vida. Que sea parte integral en nosotros, y debemos de darle gracias, honra y gloria a nuestro Padre Celestial, porque Jesucristo todavía tiene esos tres aspectos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que Dios bendiga su bendita palabra en tu corazón y en mi corazón. Si tú vas a escuchar este mensaje, háblanos por teléfono o escríbenos a la dirección que encontrarás ahí en las redes sociales. Que Dios te bendiga.